Vamos a ver qué es un mol. Bien, el mol es una unidad de medida. ¿Y qué es lo que mide? Vale, pues lo que mide es la cantidad de sustancia. Y tú dirás, bueno, ¿y qué cantidad de sustancia? Voy a explicarlo con un ejemplo muy sencillito que todo el mundo conoce. ¿Qué es una decena? Una decena es 10 unidades, ¿verdad? ¿10 unidades de qué? Bueno, pues por ejemplo, una decena de lápices, pues son 10 unidades de lápices, ¿no? Una decena de lápices son 10 lápices. Y si yo te digo 3 decenas de lápices, pues 3 decenas serían 3 por 10, 30 lápices, ¿verdad? Y si te digo en vez de decena, centena, ¿qué es una centena? Una centena son 100. ¿100 qué? 100 unidades ¿de qué? Pues de lo que sea. Si yo te digo una centena de vasos, pues serán 100 vasos. Y si te digo 7 centenas de vasos, pues serán 7 por 100, 700 vasos. Este ejemplo, creo que lo entiende todo el mundo, lo vamos a llevar a lo que es el mol. ¿Qué es un mol? Pues un mol es 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. ¿Unidades de qué? Pues lo mismo de lo que digamos, de vasos, de lápices. ¿Qué pasa? Que como esto es una cantidad tan grande, daros cuenta que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 23. Toda esta cantidad de unidades. Entonces, a lo mejor toda esta cantidad de unidades no tiene sentido si estamos hablando de lápices o de libros o de vasos o de ordenadores. Pero sí tiene sentido cuando hablamos de cosas muy pequeñitas, como son las partículas. ¿Qué partículas? Pues los átomos, las moléculas o los iones. Entonces, si yo te digo que yo tengo un mol de átomos de hierro, pues eso será toda esta cantidad de átomos de hierro. Y si yo te digo que yo tengo un mol de moléculas de agua, pues tendré toda esta cantidad de moléculas de agua. Bien, creo que ahora que ya entendemos un poquito mejor qué es un mol, pues un mol es un montón de átomos o de moléculas, ¿vale? Vamos a poner ese numerito aquí arriba un poquito mejor para ir aclarando un poco la pizarra. Un mol contiene 6,022 por 10 elevado a 23, voy a llamarlo partículas, ¿vale? Que pueden ser átomos, moléculas o iones. A este número se le llama número de Avogadro. ¿Y por qué es importante este número? Bien, fijaos, ¿vosotros podéis medir qué masa tiene un átomo de hierro con una balanza de las normales que tenemos por casa? No podemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy chiquitito. Entonces, si yo cojo una balanza, ¿vale? Imagínate, esto es una balanza. Vale, y yo pongo aquí un átomo de hierro, pues no lo podemos medir. Me va a poner que mide 0. ¿Y si pongo 2? Pues 0. ¿Y si pongo 3, 4, 5, 6? Tengo que poner una cantidad muy grande para que mi balanza me lo mida. ¿Cuánto tengo que medir? Pues por lo menos tengo que meter ahí un mol de cantidad. Cuando yo mido un mol, me da una cantidad que sí ya puedo medir en una balanza, ¿vale? Es decir, necesito una cantidad bastante grande de partículas para yo poderlas pesar. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a fijarnos en la tabla periódica. Cuando tú observas la tabla periódica, en cada átomo aparece aquí un numerito. Pues, por ejemplo, si yo tengo el fósforo, me aparece, algunas tablas lo aparecen aquí a la derecha, otras aparecen aquí a la izquierda, dependiendo. Te aparece un 31. O si miro el oxígeno, te aparece un 16. O si miro el hidrógeno, te aparece un 1. Vale, ¿qué son esos números? Esos números son la masa en unidades de masa atómica. Unidad de masa atómica, en UMAS. Es decir, la masa de un átomo de hidrógeno es un UMA.
la masa de un átomo de nitrógeno son 14 UMAS, unidad de masa atómica. Y con esto podemos hacer también masas moleculares. Por ejemplo, ¿cuál es la masa del amoníaco? El amoníaco es NH3. Pues si el nitrógeno pesa 14 y el hidrógeno pesa 1 y tengo 3 de hidrógeno, ¿vale? Tengo una de amoníaco, o sea, una de nitrógeno y 3 de hidrógeno, pues 3 por 1 tendrá una masa de 17 UMAS en unidades de masa atómica. Vale, pero tú me dices, pero es que yo no sé lo que es una unidad de masa atómica porque es tan chico que ni lo puedo tocar, ni lo puedo pesar, ni nada. Ojo que estoy hablando de pesos como si fueran masas, ¿eh? No lo confundamos, realmente no es lo mismo. Aunque yo hable de peso, estoy hablando de masas. Vale, entonces, yo no puedo saber la masa de una molécula porque es que es tan pequeña que no la puedo pesar en ninguna balanza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues pesamos un mol, es decir, una cantidad suficientemente grande de esas partículas como para que yo las pueda pesar. Y da la casualidad de que esta cantidad es exactamente la justa para que un mol de esta sustancia pese en gramos lo mismo que su unidad de masa atómica. Es decir, un átomo pesa en UMAS lo que un mol pesa en gramos, ¿vale? Un átomo o molécula, ¿vale? Pesa en UMAS lo que un mol pesa en gramos. Y esta es la relación por la que los moles es muy importante, porque es una cantidad suficientemente grande como para que la podamos pesar. De forma que, si yo pesase, por ejemplo, 1 gramo de hidrógeno, ¿vale? 1 gramo de hidrógeno es un mol de hidrógeno. O 14 gramos de nitrógeno es un mol de nitrógeno, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de nitrógeno pesan 14 gramos. ¿Ves? Es la misma unidad. Y por eso es tan importante el mol, porque nos relaciona en gramos la masa que sería en UMAS si tuviésemos átomos.